Bendecir a las parejas en una situación irregular y a las parejas del mismo sexo es un abuso grave del santísimo nombre de Dios, ya que este nombre se invoca sobre una unión objetivamente pecaminosa de adulterio o de actividad homosexual. Por lo tanto, ninguna, ni siquiera la más bella de las afirmaciones contenidas en esta declaración de la Santa Sede, puede minimizar las consecuencias destructivas. Consecuencias destructivas. ¿Por qué? Porque Bergoglio es el gran destructor. O sea que no se puede minimizar las consecuencias destructivas y de largo alcance resultantes de este esfuerzo por legitimar tales bendiciones. Están esforzándose por legitimar tales situaciones de pecado, de adulterio o de uniones homosexuales. Es en el fondo lo que pretenden. Os lo vengo diciendo, normalizar el pecado. Por tanto, no hay nada más diabólico que eso, la normalización del pecado, que es lo que pretende este documento y todo el falso pontificado de Bergoglio. Por eso, los obispos se tienen que retratar con Cristo y su Evangelio o con Bergoglio y su fiducia supplicans que bendice el pecado, por más que lo traten de maquillar o justificar. Unos pocos obispos rechazan sus conclusiones. Reacciones episcopales ante el documento Fiducia Supplicans. La mayoría de los obispos del mundo que han hablado públicamente sobre el documento lo han hecho de forma positiva, y en algunos casos con gran regocijo. Otros muchos se limitan a decir que nada ha cambiado. Apenas 4 obispos han declarado hasta el momento que están en contra de las bendiciones a parejas en situación matrimonial irregular o del mismo sexo. La Iglesia de Mallorca bendecirá a las parejas del mismo sexo. Cuando Dios maldice la bendición del sacerdote, Malaquías 2. Y ahora a vosotros esta orden, sacerdotes, si no escucháis ni tomáis a pecho dar gloria a mi nombre, dice Dios, yo os lanzaré sobre vosotros la maldición, y maldeciré vuestra bendición, y hasta la he maldecido ya, porque ninguno de vosotros toma nada a pecho. He aquí que yo voy a romper vuestro brazo, os echaré estiércol a la cara, el estiércol de vuestras fiestas, y seréis aventados con él. Sabréis así que yo os dirigí esta orden para que subsistiera mi alianza con Leví, dice Dios. Mi alianza era con él vida y paz, y se las concedí. Era temor, y él me temía, y ante mi nombre guardaba reverencia. La ley de verdad estaba en su boca, e iniquidad no se hallaba en sus labios. En paz y en rectitud caminaba conmigo, y a muchos recobró de la culpa. Pues los labios del sacerdote guardan la ciencia, y la ley se busca en su boca, porque él es el mensajero de Dios. Pero vosotros os habéis extraviado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido la alianza de Leví, dice Dios. Por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, de la misma manera que vosotros no guardáis mis caminos y hacéis acepción de personas en la ley. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de San José. Tuvo que ser el 18 de diciembre cuando Fiducia Supplicans, el documento que bendice el pecado, firmado por Jorge Mario Bergoglio, el mal llamado Papa Francisco, saliera a la luz. ¿Por qué ese día? Porque como en los centros comerciales está la oferta 2x1, de igual manera Bergoglio hizo la oferta 2x1, es decir, utilizó como siempre la fecha de una fiesta de la Virgen, la fiesta de Nuestra Señora de la Esperanza, puesta en la Virgen que está a punto de dar a luz al Redentor. Pues esa fecha, Día de la Virgen, la utilizó para sacar ese documento nefasto, diabólico, donde se bendice el pecado siempre con su astucia para hacerlo suficientemente enredado y confuso y para que los que quieran seguir autoengañándose puedan seguir autoengañando. Pues bien, utilizó eso por un lado, atacar a la Virgen, a la que odia. Y ya sabemos que tienen una falsa devoción a la Virgen, la masonería eclesiástica, que es la de Satanudos, que tanto promueve Bergoglio, pero su odio a la Virgen no lo puede disimular. Eligió el 18, día de fiesta de la Virgen, y también de esa manera conseguía otra segunda cosa, en el 2x1, como estamos diciendo.
y es desviar la atención, conseguir que todos a partir de ese momento, de ese día, pongamos la atención en este documento, se inicie en la Iglesia Católica un debate interminable al respecto, haya nada más que la atención puesta en eso y desviar la atención de lo que es nuestro Señor Jesucristo, que está a punto de nacer en este tiempo litúrgico del Adviento de la Navidad. 2 por 1 en esta malévola actuación de Bergoglio. Pero no se ha callado el que fuera el cardenal Gerhard Müller, que fuera prefecto para la doctrina de la fe, actual dicasterio para la fe que ocupa Tucho Fernández, la mano derecha de Bergoglio. No se ha callado y ha sacado en el día de hoy un documento para todos los medios para que los católicos tengan más luz y claridad al respecto. Y fijaos con qué contundencia se ha referido a los obispos diocesanos, a los cuales ha dicho que están obligados a parar estos actos sacrílegos. Exactamente, él dice que también el obispo diocesano, como pastor de su iglesia local, está obligado a impedir que estos actos sacrílegos sucedan. Se refiere a estas bendiciones de parejas homosexuales o de parejas que estén en adulterio. Dice, los califica como actos sacrílegos. El obispo diocesano está obligado a impedir que sucedan estas bendiciones. O sería el partícipe, dice el cardenal Müller, de ellos, y renegaría del mandato que le dio Cristo de confirmar en la fe a sus hermanos. Así que fijaos cómo ya está clarísima la situación. Los actuales obispos, más de 5.000 obispos del mundo entero, tienen que decidir con quién están, con la verdad de Jesucristo y su evangelio, o con la mentira del falso Papa Bergoglio y su antievangelio, o, como ellos han venido diciendo desde el primer momento, la Iglesia del nuevo paradigma, que como decía también nuestro querido don Antonio Olive, que en paz descanse, él decía que esto era una revolución luterana, dicho en términos suaves, porque es una revolución masónica, pero en fin, viene a ser prácticamente lo mismo. No hay más que recordar cómo Santa Teresa de Jesús advertía sobre el peligro de los luteranos, y que a Lutero lo han visto en el infierno más de un beato o un santo. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Hay que elegir. Señores obispos, ustedes tienen que definirse, pero no con ambigüedad, porque si usted utiliza, señor obispo, esa táctica de la ambigüedad, como muchos comunicadores, sacerdotes y seglares siguen utilizando en sus comunicaciones con las redes y en YouTube y en demás medios, siguen utilizando la estrategia absolutamente obsoleta e injustificable de la ambigüedad, y diremos nombres, después daremos nombres y pondremos ejemplos. Eso se están poniendo del lado de Bergoglio, se están haciendo cómplices, ya no vale ninguna justificación, ninguna excusa, hay que hablar claro. Señores obispos, ustedes tienen que decidir con quién están. Lo acaba de decir el cardenal Müller. Si ustedes no se oponen, ustedes están obligados a impedir estos actos sacrílegos, estas falsas bendiciones, porque él va a explicar, lo voy a leer luego, las 3 clases de bendiciones que ahora existen, las 2 de siempre, de toda la vida, que la Iglesia ha defendido, y la tercera que ha sido un invento de Bergoglio y su camarilla, que es una falsa bendición. Sencillamente es una falsa bendición porque Dios no puede convalidar el pecado en ningún caso, bajo ningún concepto. La mayoría de las reacciones episcopales inmediatas han sido positivas, generalmente entre prelados que ya habían manifestado su apertura a este tipo de bendiciones. El presidente de la Conferencia Episcopal Austríaca, el arzobispo de Salzburgo, Monseñor Franz Lacker, indicó anoche en una entrevista concedida a ORF que básicamente ya no puede decirse que no a las bendiciones a parejas en situación matrimonial irregular o del mismo sexo. Asimismo afirmó que la bendición no debe ser negada a nadie, como el pan. Según el prelado, el ideal es y sigue siendo la convivencia de la mujer y el hombre, una doctrina a la que la Iglesia seguirá aferrándose, pero esa misma Iglesia quiere decir bien en nombre de Dios a las parejas, en situaciones extraordinarias, que son fieles y se aman. En Bélgica, Monseñor Johan Boni, obispo de Amberes y uno de los principales defensores de la comunión de los divorciados y el uso de los anticonceptivos en los sínodos de las familias, aseguró que el documento vaticano nos ayudará a ir hacia adelante, según ha recogido de Standard. En Alemania, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Monseñor Batzin, se mostró agradecido por la perspectiva pastoral del documento y afirmó que aunaba la fidelidad inquebrantable a la doctrina de la Iglesia y a las necesidades pastorales de una práctica eclesial que busca la cercanía con las personas.
La Conferencia Episcopal Suiza ha afirmado que el documento es conforme con el anhelo de los obispos suizos de una Iglesia abierta, que se toma en serio a las personas en diferentes situaciones relacionales, las respeta y acompaña. También indicó que fueron las discusiones bajo la guía del Espíritu Santo realizadas en el Sínodo de la Sinodalidad las que abrieron el horizonte sobre este tema. En Francia, el arzobispo Monseñor Hervé Giraud explicó a la Croix que el documento debía entenderse a la luz de la exhortación Amoris Laetitia del Papa Francisco, en la que ya se afirmaba la idea de que cuando una unión alcanza una estabilidad visible puede ser la ocasión de que sea acompañada por la Iglesia. Y destacó una nueva comprensión de la bendición como una bendición de crecimiento y no una bendición de mero reconocimiento para así dar a las personas la gracia de avanzar hacia Dios. También indicó que esto solo era un primer paso para nuevos cambios. Tras estos pequeños pasos subyace la preocupación de la Iglesia con el tema de la comunión, porque algunos laicos y clérigos se oponen a cualquier cambio al respecto, así que tenemos que ir muy despacio, explicando muy bien el significado de lo que está en juego. Dios quiere tomarnos donde estamos para llevarnos hacia Él. El arzobispo de Chicago, Monseñor Cupich, dijo que en la Archidiócesis de Chicago damos la bienvenida a esta declaración que ayudará a que muchos más miembros de nuestra comunidad sientan la cercanía y la compasión de Dios. Monseñor Volniak, de la Diócesis de Grand Rapids de Michigan, explicó que esas bendiciones ya se daban de forma rutinaria, no son nada nuevo. Otros obispos norteamericanos han realizado afirmaciones similares. Gran cantidad de obispos de todo el mundo realizaron declaraciones más ambiguas, en las que esencialmente se subrayaba que el documento no cambia la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio, algo que el propio cardenal Víctor Manuel Fernández también ha repetido apenas 24 horas después de la publicación del texto en declaraciones a Info Vaticana. El prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe quiso explicar de nuevo que la unión no se bendice, sí se bendice a la pareja, porque en ella no solo hay pecado, sino que además hay valores. No explicó, sin embargo, cómo concuerda su afirmación con la explicación en el Catecismo de la Iglesia Católica y en la anterior declaración del mismo Dicasterio sobre el tema, en los que se enseña que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y no pueden recibir aprobación en ningún caso. Unos pocos prelados, en cambio, han reaccionado claramente en contra del documento vaticano, como en Kazajistán, Monseñor Tomás Peta, arzobispo de Santa María, de Astana, junto con su obispo auxiliar, Monseñor Athanasius Schneider. Esto lo vamos a ver próximamente, en los próximos minutos. Ustedes tienen que elegir necesariamente, señores obispos, y no vale mirar para otro lado, no vale hacerse los locos, la callada por respuesta. Si ustedes dan la callada por respuesta, ustedes se posicionan como cómplices de Fiducia Supplicans, de Jorge Mario Bergoglio, de su mano derecha Tucho y de toda su camarilla, de James Martin, que ya ha dado esa primera falsa bendición, ha sacado la foto y su comentario de una parejita que él conoce. No, ustedes tienen que manifestarse públicamente con claridad. Si ustedes no lo hacen, se posicionan, insisto, como dice el cardenal Müller, confirmando que reniegan del mandato de Cristo, y ustedes no confirman en la fe, sino que reniegan. Así que elijan o con Bergoglio y su Fiducia Supplicans o con el Evangelio de Jesucristo. No hay más, no hay más. Todo lo demás son cuentos, autoengaños y demás. Y qué bueno que sea justamente hoy que hacemos el vídeo, el día de San Pedro Canisio. No ha sido algo preparado, ni mucho menos, pero es que hay unos cuantos santos, incluso doctores de la Iglesia, que hablan clarísimamente sobre la homosexualidad y advierten de que ese no es el camino de la salvación, sino todo lo contrario. Bueno, San Pedro Canisio era durísimo al respecto. Decía cosas como, por ejemplo, los sodomitas eran gente muy mala y grandes pecadores. Esta torpeza jamás será suficientemente execrada y son esclavos de ella aquellos que no tienen vergüenza de violar la ley divina y natural. Fijaos lo que decía San Pedro. Son esclavos de ella aquellos que no tienen vergüenza de violar la ley divina y natural, que es lo que no ha tenido Tucho Fernández y el falso Papa Bergoglio. No han tenido vergüenza de violar la ley divina y natural al oficializar la bendición de las parejas en pecado gravísimo, de una manera o de otra. ¿Será porque Tucho Fernández y Bergoglio están en el ámbito rosa? Eso lo sabrán ellos, pero desde luego, como dice San Pedro Canisio,
No tienen vergüenza de violar la ley divina y natural. No la tiene usted, señor Bergoglio, no la tiene su mano derecha, Tucho Fernández, pero el máximo responsable es Bergoglio, que es quien ha firmado ese documento de su puño y letra. ¿Por qué hay tantos sacerdotes comunicadores y por qué hay tantos seglares que se empeñan en tapar las vergüenzas de Bergoglio y no lo señalan como máximo responsable de este acto sacrílego, como dice el cardenal Müller, de esta blasfemia contra Dios, pretender bendecir el pecado? Pues fijaos, tenemos el ejemplo de este señor, que es un sacerdote, Monseñor Puente. Ahí lo vais a ver, fijaos lo que dice él. Atentos. Cinco cosas que les he repetido por años, preparándolos a todos ustedes para este momento que ya llegó. Aunque un ángel del cielo venga a enseñarles algo distinto, diverso, diferente de lo que aprendieron, no lo reciban. Ese es el segundo punto. Sea quien sea que lo diga, va contra la doctrina de Cristo, contra la tradición de la Iglesia. No debemos escucharlo, no debemos oírlo, no debemos hacerle caso. Tercer punto. Bueno, suficiente, ¿verdad? De momento suficiente, monseñor. Usted recuerda la carta a los Gálatas de San Pablo. Aun cuando un ángel bajado del cielo, incluso yo mismo, les trajera un evangelio diferente, usted se limita a decir la media verdad. No lo tengan en cuenta, no lo escuchen, no lo sigan. ¿Por qué no dice usted el final de la frase? Sea anatema. Sea anatema. ¿Y quién es el máximo responsable de este documento que lo ha firmado? ¿No es acaso Bergoglio? ¿Usted por qué no es capaz de decir que Bergoglio sea anatema? ¿Por qué usted enseña medias verdades? Monseñor, ¿por qué? ¿Por qué se empeña en defender a toda costa a Jorge Mario Bergoglio, su querido Papa Francisco? Incluso usted se atreve a atacarnos a todos aquellos que decimos que no es Papa y que es un enemigo de la Iglesia, etcétera, etcétera, y usted pues ha tenido unas palabras durísimas y condenatorias contra los que decimos que este señor es el máximo responsable y que no es Papa. Pues usted oculta que el que traiga un evangelio diferente sea anatema, maldito, sea quien sea, usted lo ha dicho, sea quien sea, pero usted no termina la frase. ¿Por qué no enseña el evangelio por completo, la verdad por completa? Señor, monseñor, Puente, ¿por qué? ¿Por qué ese miedo a señalar al máximo responsable de este documento, de esta gran apostasía? Si me lo puede explicar. Pastores, señores cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, laicos, religiosas, si tú aclaras, no cometes pecado. Pero si tú declaras y no aclaras, no precisas, no reafirmas la doctrina de Jesucristo nuestro Señor, contenida en el catecismo, en la doctrina, fíjese, es la palabra misma. Doctrina cristiana es doctrina de Cristo. Doctrina cristiana es la instrucción religiosa, es el catecismo. Si tú no aclaras en una declaración que ese vicio sexual entre personas del mismo sexo, que ese haber dejado a tu mujer o a tu marido y unirte con otro, son pecado, tú te vas al infierno, porque eres un mal pastor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Bueno, porque te vas al infierno porque tú eres un mal pastor por no aclarar. Bien, pues usted tome nota de sus propias palabras, monseñor. Usted tiene que aclarar de una vez por todas quién es Bergoglio, que es el máximo responsable, que es anatema. Sea coherente y diferencie usted entre los malos pastores y los lobos infiltrados. Y Bergoglio es uno de los lobos. Y toda su camarilla son lobos, no son pastores.
usted no aclara suficientemente. Monseñor, usted no aclara. Suficientemente no. ¿Por qué? Explíqueme, usted sabrá por qué, ¿verdad? Pero usted no es el único. Esto abunda, lamentablemente, entre los oficialistas, aquellos que por todos los medios también se dedican a blanquear y a defender a Bergoglio, como es usted, sea como sea, siempre lo exculpan. Luego están los ambiguos, como el padre Justo Lofeudo, que no hay manera de que diga la verdad plenamente sobre quién es Bergoglio, que nunca lo nombra, nada más que para confirmar la falsa devoción de la de Satanudos, en un vídeo de 5 minutos, pero en otros vídeos larguísimos se las arregla para no nombrarlo. Incluso también, pues, niega que se pueda quemar, como un exorcismo, sacramentales que estén contaminados espiritualmente. Eso lo niega. Lo niega. Yo puedo contar que hace unos años tuve que quemar una estola por orden de un sacerdote exorcista. O sea que esas cosas ocurren. Lamentablemente hay veces que hay que hacer ese tipo de acciones exorcísticas. En general, obviamente, sabemos que no, que eso es absurdo, pero hay que desvincularse de toda influencia que tenga o que venga de Bergoglio. El público lo confirma como papa de una manera indirecta, porque como nunca habla claro, siempre da a entender que es papa porque ha hablado de la renuncia de Benedicto como si fuera válida, habla de los documentos de Bergoglio como si fueran válidos, etcétera, etcétera. Y luego pide a los obispos que sean claros, que dejen de cuadrar el círculo. Pero usted, señor Lofeudo, si es usted el que trata de cuadrar el círculo por no hablar claro sobre Bergoglio, ¿a qué espera? ¿A qué espera? Ya no estamos en el tiempo de guardar el secreto como Jesucristo guardó el secreto mesiánico. Ya no es tiempo de guardar quién es Jorge Mario Bergoglio. Ya estamos en el desenlace del partido, de la partida, de la película. Hay que hablar claro. Esto se lo exigimos a todos los comunicadores, sacerdotes o seglares. Hablen claro, dejen de confundir a la audiencia. Digan quién es Jorge Mario Bergoglio, que no es papa, que nunca lo ha sido. Incluso los que pensaban que lo era, son conscientes que ha tenido que dejar de serlo, pero es que nunca lo ha sido. Así que les pedimos, Monseñor Puente y Padre Lofeudo, Padre Santiago Martín y tantos otros, que hablen claro. Vamos a escuchar cómo lo explica Agustín Aranda. Atentos. La falsa iglesia de Bergoglio es la que quiere meter dentro a todos, para condenarlos a todos. Y no para de echar las redes por un lado, por otro. O sea, no se está dejando ni un palmo del lago, no de Genesaret, que será el de San Pedro, ni un palmo donde echar las redes. O sea, está pescándolos a todos, a los oficialistas, a los ambiguos, a los Isidro Puentes, a los herejes, a los sodomitas. No se está librando nadie. Porque es que es imposible pertenecer a la verdadera iglesia y encontrar hueco en la iglesia de Bergoglio y agradar a Dios. O sea, es que no se puede. Ya están separándose, si es que ya estamos en el cisma. El cisma no va a ser oficial, como ya hemos dicho muchas veces. A ver, y otra idea muy importante, Arturo, que es nuestra, pero tienes que recordarla. No hay que pedirle a Dios que no haya cisma, porque cisma tiene que haber, cisma va a haber. Lo que hay que pedirle a Dios es ser dignos y estar en el lado bueno del cisma. O sea que tratar de que no haya cisma es imposible, porque Bergoglio es piedra de tropiezo. Totalmente imposible. Eso es la otra forma de decir que es imposible ser santo sin abrazar la cruz de Cristo, que eso no se ha inventado, porque Cristo es piedra de tropiezo para la salvación y Bergoglio para la condenación. Entonces, ¿hasta cuándo van a estar? ¿No ven que Bergoglio es una apisonadora, que no se está quieto, que no para? Y ahora que está Benedicto ya ha metido la directa y no va a dejar títere con cabeza. La Eucaristía, los homosexuales, el ecumenismo, los protestantes, el nuevo orden mundial.
O sea, es que no se va a escapar nadie, absolutamente nadie, pero nadie. Así que a tiempo están de resolver, que estamos ya en el derrumbamiento. Salgan de ahí, porque luego va a ser muy tarde. Y como lleguen hacia el aviso, pues van a sufrir mucho, porque lo dijo la Virgen, porque no están enmendándose y no le están haciendo caso a lo que dijo ella en el testamento y no están pidiendo perdón a Dios por no creer a la Virgen, que no creer a la Virgen es no creer en las profecías de la Sagrada Escritura y de los santos y beatos. Así de claro. Así de claro. Bueno, pues fijaos aquí como Live Petitions tiene aquí una petición de que los obispos prohíban la bendición de las uniones pecaminosas en su diócesis, en línea con lo que ya os decíamos que dice, con lo que dice el cardenal Müller. O sea que es que no pueden, es que tienen que negarse a ese acto sacrílego, como dice el cardenal. Os voy a leer como lo dicen ellos. Violando la revelación divina y la constante enseñanza magisterial de la Iglesia Católica, la declaración Fiducia Supplicans permite al clero católico brindar, entre comillas, bendiciones a las parejas del mismo sexo, junto con las normas delineadas por el cardenal y el Papa. Sin embargo, el Papa entre comillas. Sin embargo, tales relaciones no pueden recibir la bendición de Dios, ya que implican actos objetivamente pecaminosos que contradicen la palabra de Dios. De hecho, en su primera carta a los Corintios, San Pablo afirma que las acciones homosexuales son pecaminosas, explicando que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios, sino que, según su carta a los Corintios romanos, quienes practican la homosexualidad recibirán en sus propias personas la pena debida por su error. Bajo el liderazgo del cardenal Ratzinger en 1986, la Congregación para la Doctrina de la Fe, CDF, amonestó a los obispos para asegurarse de que ellos y cualquier programa pastoral en la diócesis declaren claramente que la actividad homosexual es inmoral. Pero queremos dejar claro que apartarse, esto lo decía el cardenal Ratzinger en el 86, apartarse de las enseñanzas de la Iglesia o guardar silencio sobre ellas en un esfuerzo por brindar atención pastoral no es ni atención ni pastoral. Solo lo que es verdad puede ser en última instancia pastoral. El abandono de la posición de la Iglesia impide que los hombres y mujeres homosexuales reciban la atención que necesitan y merecen. Por lo tanto, se debe dirigir especial preocupación y atención pastoral hacia aquellos que tienen esta condición para que no se les haga creer que vivir esta orientación en la actividad homosexual es una opción moralmente aceptable. No lo es. Bueno, pues más claro no podrían ser, ¿verdad? Debemos oponernos, dicen los que buscan que se firme esta iniciativa, dicen que debemos oponernos al error de este documento antes de que esta práctica diabólica se arraigue en nuestras parroquias y diócesis. Firme, dígale su obispo que prohíba la, entre comillas, bendición de uniones pecaminosas en su diócesis. Por favor, comparta ampliamente esta petición antes de que la enviemos a todos los obispos de la Iglesia Católica. Más información en lifesitenews.com. Estos que vienen por Papa todavía Bergoglio a estas alturas, pero por lo menos están trabajando para concienciar a los obispos de que eso es una barbaridad. ¿Qué tienen que elegir? Entre Cristo y su Evangelio, o si no, el documento este de Bergoglio, Fiducia Supplicans, o Bergoglio y su documento, que bendice las uniones pecaminosas, o si no el Evangelio de Cristo. Esto es lo que tienen que elegir los obispos, y que por mucho que se autoengañen con recovecos y con ambigüedades y con justificaciones, no podrán hacerlo, porque es muy evidente que están en contradicción, como ha dicho el cardenal Müller, son actos sacrílegos este tipo de falsas bendiciones. En resumen, podemos decir que este documento admite el pecado como un status quo permanente y se rinde ante la imposibilidad de salir de él. Fijaos. En segundo lugar, la gracia de Dios queda anulada o como mucho se presenta como autoayuda al hombre pecador condenado a vivir en su pecado sin posibilidad de revertir la situación. Contiene una serie de errores teológicos, litúrgicos y pastorales, cuyos efectos nocivos veremos a corto plazo. ¿Y por qué contiene errores teológicos, litúrgicos y pastorales? Que el que quiera más
profundizar más en ellos, le voy a dejar el link de un artículo que se extiende en desarrollar todos estos errores. ¿Por qué los contiene? Pues muy sencillo, porque en cuanto que fue dada la bienvenida a Monseñor Tuccio para el Dicasterio de la Fe, Bergoglio le escribió una carta que duró apenas unas horas, publicada en la página web del Vaticano. En dicha carta personal de Bergoglio a Tuccio Fernández le decía que esperaba de él otra cosa muy distinta a lo que se había hecho en el pasado de perseguir al error. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos esa cosa tan distinta que esperaba de él. Nada de perseguir al error, fomentarlo. Eso sí esperaba de él. Y aquí lo tenemos, errores teológicos, litúrgicos y pastorales. Vamos a analizar ahora. Es que la bendición, entendida en forma tradicional, aunque va más allá de los sacramentos, solo permite bendiciones de cosas, lugares o circunstancias que no contradigan la norma o el espíritu del Evangelio. Y este es el punto que se quiere superar, pues se quieren bendecir circunstancias que contradigan la norma y el espíritu del Evangelio. En definitiva, estamos ante un cambio de significado. Inventa una nueva categoría de bendición. Bergoglio está inventándose una nueva bendición, que es falsa, obviamente, que es más allá de la que está ligada a un sacramento, a los sacramentales, como hasta ahora los había entendido la Iglesia. Insisto, crean una falsa bendición. Había dos, una que eran oraciones ligadas a los sacramentos, que piden que la persona esté en gracia para recibirlas o que se quieran apartar del pecado. Esto es lo que la Iglesia siempre ha hecho. La segunda, también bendiciones como las que recoge el ritual romano y como las ha entendido siempre la doctrina católica, y que se pueden dirigir a personas individualmente, incluso si están en pecado, pero no a cosas, lugares o circunstancias contrarias a la norma o al espíritu del Evangelio. Así, por ejemplo, podría bendecirse a una mujer que ha abortado, no se bendice su pecado, se bendice a la mujer para que se arrepienta, para que se convierta. Pero nunca puedes tú bendecir una clínica abortista donde se realiza ese pecado tan grave. Y en tercer lugar, dice Monseñor Müller, que son las nuevas bendiciones que propone este nuevo documento de Bergoglio, Fiducia Supplicans. Serían bendiciones pastorales, ni litúrgicas ni rituales, no litúrgicas, no rituales. Ya no tendrían tampoco la limitación de las bendiciones descritas en el ritual romano. No solo podrían aplicarse, como en las bendiciones del ritual romano, a personas en pecado, sino también a cosas, lugares o circunstancias contrarias al Evangelio. ¿Os dais cuenta qué barbaridad? ¿Qué gazpacho? En definitiva, no se encuentra base para este nuevo uso en los textos bíblicos que se aducen, ni tampoco en ninguna declaración anterior al magisterio. Esto es típico de Bergoglio. No puede apoyarse en nada ni en nadie más que en sí mismo. Según el criterio de estas bendiciones pastorales, se llegaría al absurdo de poder bendecir, por ejemplo, una clínica abortista o un grupo mafioso. Es siempre arriesgado inventar nuevos términos contrarios al uso corriente del lenguaje, pues de este modo de proceder da lugar a ejercicios arbitrarios del poder. Esta bendición pastoral tipo C está creada ad hoc para poder bendecir situaciones contrarias a la norma o espíritu del Evangelio. ¿Os dais cuenta? Es lo que dice Monseñor Puente. Pero le falta añadir, sea anatema quien ha firmado este documento. Eso no lo dice. Sea anatema, sea maldito, eso no lo dice. Bueno, él sabrá por qué no lo dice. Una cuarta observación, dice Monseñor Müller, se refiere al objeto de la bendición pastoral, de esta bendición, que la diferencia de la bendición de acuerdo con el ritual romano, pues la bendición pastoral que han inventado se imparte sobre situaciones contrarias al Evangelio, se bendice a la relación pecaminosa en sí misma. Esto en el fondo es lo gravísimo, bendecir la relación pecaminosa en sí misma. Cuando se realizara esta bendición, su único efecto sería confundir a las personas que la reciben o que asisten a la bendición, que pensarían que Dios ha bendecido lo que Él no puede bendecir. Es muy claro lo que dice Monseñor, nada más que genera confusión. En este jugar con los conceptos, pues la pareja se define precisamente por su unión. Es que el cardenal Fernández ha tenido que salir, después de emitir este documento, a aclarar las preguntas de mucha gente, diciendo que no se está permitiendo bendecir a la unión, sino a la pareja. Fijaos qué juego de palabras. No se está permitiendo bendecir a la unión, sino a la pareja. Pero esto es jugar con los conceptos, dice el cardenal Müller, pues la pareja se define
precisamente por su unión. En definitiva, tanto el firmante Bergoglio como Tucho Fernández están jugando con lo más sagrado, que es la salvación y fidelidad a Dios. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque son unos trileros, porque no son verdaderos pastores, porque son lobos infiltrados en la Iglesia. La bendición de una realidad que se opone a la creación no solo no es posible, sino que constituye una blasfemia, dice el cardenal Müller. En cuanto a que el sacerdote obra en nombre de Cristo y de la Iglesia, pretender separar esta bendición de la doctrina es postular un dualismo entre lo que la Iglesia hace y lo que la Iglesia dice. Y se pregunta, ¿puede un fiel católico aceptar la enseñanza de fiducia supplicans? Responde, mientras el mal llamado Papa Francisco sigue afirmando que las uniones homosexuales son siempre contrarias a la ley de Dios, está afirmando implícitamente que tales bendiciones no se pueden dar. La enseñanza que se encuentra en este documento está en contradicción consigo misma, lo cual pide una clarificación ulterior. La Iglesia no puede celebrar una cosa y enseñar otra. Ya lo veis, el juego de la contradicción lógica, de la ambigüedad, de la confusión, del hacer lío que es Bergoglio. Estas bendiciones tendría que hacerlas no como sacerdote de Cristo el sacerdote, sino como quien ha renegado de Cristo. Bien, comete un acto sacrílego y blasfemo contra el designio del Creador y contra la muerte de Cristo por nosotros para llevar a plenitud el designio del Creador. Está, por tanto, el obispo diocesano de una diócesis está obligado, dice el cardenal Müller, está obligado a impedir que estos actos sacrílegos sucedan o sería partícipe de ellos y renegaría del mandato que le dio Cristo de confirmar en la fe a sus hermanos. Bueno, pues en definitiva está hablando de que todo esto no deja de ser un autoengaño para quien se deja llevar por todo este tema de estas bendiciones, que no hay bendición, no solo en lo público, sino tampoco en lo privado, para condiciones de vida pecaminosas que contradicen objetivamente la santa voluntad de Dios. Bueno, y termina animando a entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos, que estrecha es la puerta y que angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Esto es lo que tenemos que hacer, y es muy evidente, pero Bergoglio ya sabemos que lo que hace es llevar, arrastrar por la puerta ancha y por el camino ancho a la perdición, pero aquí están muchos convalidando a Bergoglio, justificándolo, malinterpretándolo para... Bueno, menos mal que hay algunos que no, que son muy claritos, como por ejemplo el arzobispo que prohíbe la bendición de parejas en su arquidiócesis, declaración de la arquidiócesis de Santa María en Astana sobre la declaración fiducia supplicans publicada por el Dicasterio de la Doctrina de la Fe y aprobada por Bergoglio el 18 de diciembre de 2023. Pues fijaos cómo este arzobispo y el obispo auxiliar, Monseñor Schneider, son muy claros y dicen que en su diócesis de eso nada, imposible, no lo prohíben. Ellos sí que han hablado claro. Dicen que tal bendición contradice directa y seriamente la divina revelación y la doctrina y práctica ininterrumpida y bimilenaria de la Iglesia Católica. Bendecir a las parejas en una situación irregular y a las parejas del mismo sexo es un abuso grave del santísimo nombre de Dios, ya que este nombre se invoca sobre una unión objetivamente pecaminosa de adulterio o de actividad homosexual. Por lo tanto, ninguna, ni siquiera la más bella de las afirmaciones contenidas en esta declaración de la Santa Sede, puede minimizar las consecuencias destructivas. ¿Por qué? Porque Bergoglio es el gran destructor. O sea que no se puede minimizar las consecuencias destructivas y de largo alcance resultantes de este esfuerzo por legitimar tales bendiciones. Están esforzándose por legitimar tales situaciones de pecado, de adulterio o de uniones homosexuales. Es en el fondo lo que pretenden. Os lo vengo diciendo, normalizar el pecado. Por tanto, no hay nada más diabólico que eso, la normalización del pecado, que es lo que pretende este documento y todo el falso pontificado de Bergoglio. Por eso no es lo que decía el cardenal mexicano, sobre un cardenal mexicano, que ahora no recuerdo el nombre, que decía que era un caballo de Troya, el sínodo de la sinodalidad para destruir a la Iglesia. No es un caballo de Troya el sínodo. Lo que es el caballo de Troya es el falso pontificado de Bergoglio, el golpe de Estado, el cardenal Sandoval.
Bueno, y sigue este documento firmado por este Tomás Peta, arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Santa María en Astana, y Athanasius Schneider, obispo auxiliar, sigue con estas palabras. Con tales bendiciones la Iglesia Católica se convierte, si no en teoría, entonces en la práctica, en un propagandista de la ideología de género globalista e impía. Como sucesores de los apóstoles y fieles a nuestro juramento solemne, con motivo de nuestra consagración episcopal de preservar el depósito de la fe en la pureza y la integridad, de acuerdo con la tradición siempre y en todas partes observada en la Iglesia, desde época de los apóstoles, exhortamos y prohibimos a los sacerdotes y a los fieles de la Arquidiócesis de Santa María en Astana aceptar o realizar cualquier forma de bendición de parejas en situación irregular y parejas del mismo sexo. Y luego te dice por qué, porque no camina rectamente de acuerdo con la verdad del Evangelio. Bueno, pues yo creo que con esto es suficiente, ¿verdad? Luego tenemos la conferencia del episcopado mexicano, el comunicado que sacó sobre esta declaración Fiducia Supplicans, que se limita a tratar de blanquearlo, de justificarlo, trata de justificarlo. Estos no se creen que se pueden esconder apoyando a Bergoglio de una forma mediocre, pues o se está con Cristo o se está contra Cristo. Ellos se posicionan contra Cristo. En Costa de Marfil tenemos que el arzobispo de la capital, Abiyán, ha dicho pues que se ruega a todos los sacerdotes y diáconos que esperen y cumplan las disposiciones de su eminencia cardenal Jean-Pierre Cutba, arzobispo de Abiyán. Que nada de tomarse esto a la ligera. En Nigeria tenemos la conclusión que dice la Conferencia Episcopal de Nigeria es que asegura a todo el pueblo de Dios que la enseñanza de la Iglesia Católica sobre el matrimonio sigue siendo la misma. Por lo tanto, en la Iglesia no existe la posibilidad de bendecir las uniones y actividades entre personas del mismo sexo, porque eso iría contra la ley de Dios, las enseñanzas de la Iglesia, las leyes de nuestra nación y las sensibilidades culturales de nuestro pueblo. O sea que en Nigeria le han dado portazo a Bergoglio. ¿Qué más? En Ucrania tenemos que dicen que el documento se centra principalmente en dos categorías de personas, las que viven en relaciones sacramentalmente no establecidas, hombres y mujeres, y las parejas del mismo sexo. Así el documento trata por igual la situación de parejas hombre y mujer sacramentalmente desestructuradas y la de las parejas del mismo sexo. Ambas situaciones se encuentran en estado de pecado grave, pero parecen tratarse por separado. Vemos el peligro en una redacción ambigua, que provoca interpretaciones divergentes entre los fieles. Es que esta es la táctica constante de Bergoglio, y ya sabemos que ese no es el lenguaje del Evangelio, que cada uno piense e interprete lo que más le convenga para no esforzarse por entrar por la puerta estrecha. Bien, pues ya veis las reacciones. Luego tenemos Zambia y Malawi, que prohíben por razones pastorales bendecir parejas del mismo sexo. Y bueno, pues todos los obispos del mundo entero se tienen que retratar necesariamente. Es que ya, fijaos que en Umbe, el 24 de diciembre de 1970, la vidente vio a los sacerdotes en el infierno. La Virgen le dijo que el infierno era para los sacerdotes que dan la espalda a Dios, que se pusieran suplicantes de misericordia, es decir, de conversión, de arrepentimiento sincero. Y nosotros estamos viviendo esa misma época ahora. Y una semana antes, el día 18, pocos días antes del 24 de diciembre, de cuando se vio esta imagen de los sacerdotes en el infierno, tenemos este documento que obliga a sacerdotes y obispos a retratarse. ¿Con quién están ustedes? ¿Con quién quieren estar? ¿Con Bergoglio y su falso magisterio, su falso pontificado, que bendice el pecado, o con el Evangelio de Jesucristo? Es que es así de sencillo, no hay más, lo demás es engañarse. Pues se veía venir este fruto podrido de la bendición a parejas homosexuales y que viven en adulterio o cualquier fatídica ocurrencia propia de estos tiempos endiablados. Bueno, pues nada, Bergoglio eligió a Tuccio para dirigir el Santo Oficio, es decir, para contaminar la fe y que los católicos pues crean en una falsa fe y en un falso evangelio y se condenen, que es para lo que está puesto ahí
Bergoglio desde hace más de una década. El demonio es muy listo y sabe que cuando los hombres se rigen por lo emocional, por lo carnal, el proceso es rápido. Porque como la gente piensa poco, si a eso además se le suma que se retire el freno moral, pues ya sin freno moral, el lanzarse al fango del pecado será algo bastante rápido. Porque vivimos en un mundo de inmediatez, de alta velocidad por internet, y lo más rápido para generar un rebaño de herejes es apelar a algún motivo donde no falten los pecados de la bragueta, que siempre han existido. Yo conocí a un cura, que en paz descanse, don Enrique, que decía que los pecados para los que no había nada que pensar eran los de peseta y los de bragueta. Uno mete la mano en el cajón y uno pues se deja guiar por la entrepierna y ya está, ya está en el fango. Pero es que resulta, eso siempre ha existido, que ahora ya no son pecados mortales, según lo que predica este Vaticano. O si lo son, si son pecados, serán veniales, es decir, que ya no exigen la confesión sacramental para poder recibir la comunión. Y bueno, pues se confirma que este año 2023 termina pues paralelamente a como terminó en 1970, según los mensajes de Nuestra Señora la Virgen de Umbe, con el derrumbamiento en un estado ya de gestación muy avanzada. Y pues resulta que la mayoría de los curas, y cuanto más mediáticos peor, no queremos decir nombres, bueno, sí, vamos a decir Fortea, Santiago Martín, están bueno, pues arrastrándose por internet directamente. Pues siguen sin querer resolver, regateándose a sí mismos y justificando a Bergoglio, un año después de la retirada del catejón. Pues bueno, damos gracias a Dios y a la Virgen pura y dolorosa de que nosotros pues tenemos la suficiente luz como para no salirnos del camino de la verdad, para mantener la calma. Esto es bastante exasperante, bastante fastidioso, pero no nos pilla de sorpresa. Así que no nos dejemos tampoco llevar por emociones de pues ya no voy a misa, pues ahora resulta que voy a arremeter contra los curas. No, hay que mantener la calma, tener la cabeza fría, las ideas claras, reforzar la oración, disfrutar este adviento, que es un adviento, pues adviento litúrgico, adviento palusíaco, y todo esto son señales de que el Señor viene pronto. Así que, como nosotros hemos dicho en alguna ocasión, cuanto peor mejor, entendiendo eso como lo que está pasando. Es que es necesario pasar por esto, es necesario, si no, no vendría el Señor. Si no tuviéramos a Bergoglio y a su cohorte de masonería eclesiástica y a los perros mudos, pelotas, tibios, cobardes, asalariados de la mayoría de los obispos, pues no estaríamos en los tiempos finales. Pero resulta que, bueno, estamos viviendo una generación, unos años que muchísimos quisieron vivir, ¿no? Y fíjate que hace unos días grabamos algo que sin saberlo, pues nos adelantamos a los acontecimientos de esta semana, ¿no? Con esto que estamos comentando, con el caso de Isaac. Bueno, pues esto va muy rápido y bueno, que no nos quite nada la paz, sobre todo que ahora pues vamos a disfrutar de que podemos ser niños. Seguramente será el último año en el que tranquilamente celebremos que el niño Jesús ha nacido en el pesebre, y bueno, pues que esto no nos agobie demasiado. Bueno, y Agustín, así en tono jocoso, porque esto o te lo tomas un poco con sentido del humor o verdaderamente es indignante, había escrito lo siguiente que os voy a leer. El trío español, Munilla, Fortea y Santiago Martín, ha sido galardonado con el Premio Nobel de Física por su logro de soplar y sorber al mismo tiempo, desafiando las leyes de la mecánica de fluidos. Es que son capaces de soplar
y sorber al mismo tiempo. Eso verdaderamente tiene mérito. Tanto Munilla como Fortea como Santiago Martín. Dice que el pequeño problema para recoger el premio Nobel de Física es que hay un versículo evangélico que dice que no se puede recoger y desparramar al mismo tiempo. Pero pueden hablar con las ediciones paulinas, que sí consiguieron presentar como pareja homosexual al centurión y a su criado. También podrán retocar ese y otros versículos. Todo sea por quedar bien ante Bergoglio, que igual necesita 3 cardenales hispanos más, que solo tiene a más de 200 y son pocos. Bueno, si no ponemos un poquito de humor ante esta situación tan escandalosa que vivimos en la Iglesia, ante tanto silencio, ante tanta cobardía, ante tanta componenda humana, pues nos irritamos más de la cuenta y no vale la pena, ¿verdad que no? Ya todo el mundo se tiene que estar retratando necesariamente, ya no valen excusas de ningún tipo, se está tratando de justificar como que si no hubiera contradicción entre este documento que ha salido ahora y el que hicieron en el 2021, pero como dice un comentarista al respecto, la no contradicción entre este documento actual y el de hace 2 años diciendo que aquel prohibía porque se refería a bendiciones litúrgicas, mientras que este permite porque está hablando de bendiciones extralitúrgicas y que por tanto hay una evolución de un documento al otro, dice que esa diferenciación entre estos dos tipos de bendiciones se diluye cuando se tiene en cuenta que en ambos casos es Dios quien bendice y que es un ministro ordenado, un sacerdote, quien media en la bendición. Así pues, lo esencial es igual en ambas situaciones, haciendo irrelevante el hecho de que haya diferencias en cuanto a lugares, vestimentas, palabras, etc. Además, distinguir entre bendiciones litúrgicas y no litúrgicas son tecnicismos que la gente no entiende y que además no es verdad, porque en el fondo toda bendición es una bendición litúrgica. El punto es que no se pueden bendecir situaciones objetivas de pecado y hasta el más ignorante entiende que bendecir es aprobar. Y luego pues recordemos lo que escribió Benedicto XVI en 2015 a Vladimir Palco en una carta personal donde decía Benedicto lo siguiente: vemos como el poder del anticristo se está expandiendo y solo nos queda orar para que el Señor nos dé pastores fuertes que defiendan a su Iglesia en esta hora de necesidad del poder del mal. Pues esto es lo que necesitamos, ¿verdad? Sacerdotes fuertes y valientes y que sean verdaderos pastores que den la vida por sus ovejas, que no sean asalariados. Y vamos a terminar hoy, que es día de San Pedro Canisio, recordando padres y doctores de la Iglesia que se referían a la homosexualidad, por ejemplo San Agustín, obispo y doctor. Todos los pecados contra naturaleza, como fueron los de los sodomitas, han de ser detestados y castigados siempre y en todo lugar, y aun cuando todo el mundo los cometiera, no serían menos reos de crimen ante la ley divina, que no ha hecho a los hombres para usar tan torpemente de sí, puesto que se viola la sociedad que debemos tener con Dios cuando dicha naturaleza, de la que Él es autor, se mancha con la perversidad de la libidine. Tenemos a San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia. La pasión de los que practican el pecado contra la naturaleza es satánica y sus vidas diabólicas. Satánica, naturaleza satánica y sus vidas diabólicas. ¿Será por eso que le gusta tanto a Bergoglio y a Tuccio el tema del homosexualismo? ¿Son tan condescendientes y promotores del mismo? Porque San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia, lo tenía claro. Los que practican el pecado contra la naturaleza es una pasión satánica y sus vidas diabólicas. Los sodomitas son peores que los asesinos y sería mejor morir que vivir así sin honra. Aquí estamos leyendo lo que ha dicho toda la tradición de la Iglesia, los santos de la Iglesia, y dice que el que mata separa solamente el alma del interior del cuerpo. En cambio, los sodomitas destruyen el alma en el interior del cuerpo. No hay nada, absolutamente nada tan insensato y nocivo como esta perversión. ¿Qué decía un papa como San Gregorio? Pues fijaos lo que decía. Por estar dominados por deseos perversos provenientes de una carne fétida, los sodomitas merecerán morir por el fuego, para que por este justo castigo les sea enseñado la gravedad de su injusto deseo. Luego tenemos a San Pedro Damiani, benedictino. La sodomía no debe ser considerada como un vicio ordinario, pues sobrepasa en gravedad todos los demás pecados, pues mata el cuerpo, lanza el alma en el abismo, ensucia la carne, apaga la luz de la razón
expulsa el Espíritu Santo del templo, expulsa el Espíritu Santo del templo del alma e introduce al demonio instigador de la lujuria. Y sigue diciendo, pues, que induce al error, la sodomía, que engaña al peregrino y lo proyecta en el abismo de donde no puede más salir, abriéndole las puertas del infierno, etcétera, etcétera. En definitiva, con estas supuestas y falsas bendiciones, lo que está consiguiendo Bergoglio es que los que tienen estas prácticas homosexuales se autoengañen y no les ayuda para nada a salir del pecado, por más que lo trate de disfrazar para que cuele el gol. Santo Tomás de Aquino decía que los pecados contra natura violan el orden mismo de la naturaleza, haciéndose injuria directamente a Dios, que es el ordenador de la naturaleza. Santa Catalina de Siena dice que los que practican la sodomía son malditos e insensatos, pues la luz de su juicio se oscureció. Y para que siga oscurecida, pues inventa Bergoglio esta falsa bendición, para que siga oscurecida, tanto que no se incomodan más por esta pudrición y miseria tan grande, dice Santa Catalina. Dios tiene horror de este pecado, a tal punto que en su suprema y eterna pureza destruyó 5 ciudades únicamente debido a él. Dios lo que haría, atendiendo a estos santos, es lo que tendría que haber hecho cualquier papa normal, es ayudar, animar a todo lo contrario, a que los que están bajo este yugo pues puedan salir de él, puedan entender que deben convertirse, pero mediante estas falsas bendiciones lo único que consigue Bergoglio es que se mantengan firmes en ese camino, sin salir de él. Luego tenemos San Bernardino de Siena. No existe otro pecado en el mundo que esclavice tanto al alma como la maldita sodomía, pues está próximo a la locura, en cuanto perturba el intelecto, quiebra la elevación y la generosidad del alma. Bueno, ¿no será quizás que el problema que tiene la Iglesia es la mafia rosa que domina en gran número? ¿No será ese el gran problema y por lo que estamos viendo, Luego tenemos a San Buenaventura, franciscano, doctor seráfico, que dice que la noche de Navidad todos los sodomitas, hombres y mujeres, murieron en toda la tierra, según enseña San Jerónimo, para manifestar que el Hijo de Dios que había de nacer venía para reformar la naturaleza y promover la castidad. Y por último, la fiesta que celebramos hoy de San Pedro Canicio, jesuita doctor. Curiosamente, tiene que ser un jesuita con el que terminemos el vídeo de hoy, de la misma orden religiosa donde Bergoglio se infiltró para tratar de destruir a la Iglesia desde dentro. Pues un jesuita, compañero suyo, le pone en su sitio a Bergoglio cuando le dice: los sodomitas eran gente muy mala y grandes pecadores, esta torpeza jamás será suficientemente execrada, y son esclavos de ella aquellos que no tienen vergüenza de violar la ley divina y natural. Usted, señor Bergoglio, no tiene vergüenza de violar la ley divina y natural, y por eso está haciendo lo que está haciendo en la Iglesia. Ya es hora de que los obispos se posicionen con claridad frente a usted, contra usted y sus gravísimos errores, que usted se encargó de decirle a Tucho Fernández que no los persiguiera, pues usted esperaba algo totalmente diferente de él, algo diferente al pasado, y ya lo estamos viendo, que es la promoción de gravísimos errores, blasfemias y herejías. Algo frente a lo cual toda la doctrina de la Iglesia bimilenaria ha estado siempre en contra, pero usted, como solo se apoya en sí mismo, lo viola con todo descaro. Son esclavos de ella aquellos que no tienen vergüenza de violar la ley divina y natural. ¿Le suena de algo esto, señor Jorge Mario Bergoglio, señor Tucho Fernández? Pues ustedes sabrán, pero por más que ustedes se autoengañen y quieran engañar a los demás, la verdad siempre triunfa, como decía un hermano nuestro que también desapareció trágicamente. Según parece, acabaron con su vida, pero la verdad siempre triunfa y triunfará. No podrán acallar la verdad. Ustedes podrán asesinar a todos los que quieran, pero la verdad siempre triunfa y triunfará. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. El día del Señor llegará como un ladrón, y ese día los cielos desaparecerán estrepitosamente. Qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del día del Señor. Nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia. En el mundo tendréis tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Rezad,
y haced rezar, porque el mundo está en el camino de la perdición. No creen en vosotras y en vuestros coloquios con la Blanca Señora, pero creerán cuando sea demasiado tarde. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.